Soy Dante Avaro. Y yo, Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast. Hace pocos meses, en junio del 2019, para ser más preciso, el profesor Acemoglu, famoso por su libro sobre las instituciones, publicaba una columna en el periódico de Project Syndicate, advirtiendo, de cara a la creciente discusión norteamericana de los ingresos básicos, que la instauración de una propuesta de ingresos básicos para Estados Unidos ascendería a la friolera de 4 trillones de dólares por año. El profesor Acemoglu advertía y se quejaba amargamente que una medida de esta naturaleza generaría no solo la necesidad de un cambio radical en el esquema impositivo estadounidense, sino, por supuesto, la alteración de precios relativos, es decir, una distorsión masiva. Actualmente, en medio de la pandemia del COVID-19, el Senado estadounidense aprobó a fines de marzo una liberación de 2 billones de dólares para enfrentar los efectos de esta pandemia en Estados Unidos. Sin embargo, todos estiman que hará falta una medida más agresiva aún, quizás redoblar la apuesta. ¿De qué se trata este asunto? En primer lugar, la ayuda puede parecer escalofriante desde la perspectiva de nuestros países, pero si tomamos la línea de base del ingreso básico universal expuesta por Acemoglu, la magnitud es relativamente pequeña. Estaríamos hablando de 4 billones frente a 4 trillones. En segundo lugar, el asunto, además de la magnitud, reside en la eficacia para la entrega. Para decirlo burdamente, la logística de entrega de la ayuda. Este es el tema que vamos a encarar hoy en esta 5ª emisión de Erizo Podcast. Puedes seguir a Carlos Luis Sánchez y Sánchez en Twitter como @carlosluis74 y ver su perfil profesional en academia.com a través de su nombre completo. Y a Dante Avaro lo pueden seguir en Twitter como @DanteAvaro, en Instagram como dante.avaro o visitar su sitio web danteavaro.com. Las ayudas, en este caso para enfrentar los efectos y las consecuencias de la pandemia del COVID-19, no solo tienen que ser pertinentes, deben ser oportunas. En el campo de la economía, las transferencias monetarias se enmarcan en las siguientes discusiones específicas de la teoría. El asunto del dinero de helicóptero expuesta por Friedman allá por los años 60, la teoría de el dinero fácil o quantitative easy y el dinero fácil para el pueblo. Poner dinero en el bolsillo de la gente puede resultar muy complicado, y no solamente por la cuestión de que no existe un almuerzo gratis, sino por la propia logística de entrega del dinero, es decir, el problema de la oportunidad, no solamente de la pertinencia. De este asunto es que queremos hablar en esta emisión de Erizo Podcast, porque nos parece interesante, porque esta es una batalla que se está haciendo a contrarreloj. ¿Cómo ves este asunto, Carlos? Interesante porque, digamos, esta perspectiva plantea que todos recibamos un estipendio, una transferencia directa de parte del gobierno. Y no es nueva, ¿no? Hace algunos años, para ser más precisos, hace 12 años, cuando fue el colapso financiero del 2008, muchos, tanto de la izquierda como la derecha, o desde el otro ángulo de la geometría política, liberales y conservadores, empezaron a plantear la idea. El problema es, Dante, considero que muchos políticos, algunos líderes de opinión, analistas, han tendido a confundir estas nuevas coordenadas para construir los problemas y bueno, más o menos no han entendido de lo que se trata en los términos que tú lo estás planteando, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones logísticas para la entrega del dinero? Y
desde el ángulo estrictamente ideológico, las reticencias que esto está causando no son menores. La izquierda, por ejemplo, para ser genéricos, en términos de aglutinar en torno a la izquierda a los que se consideran defensores de la igualdad, plantean que sería el primer paso para desmantelar el estado de bienestar. Y desde la derecha, ¿no?, igual, genéricamente hablando, lo han visto de manera reticente. Unos también simpatizan con la idea, pero los que lo ven de manera negativa o han sido reticentes, lo ven como un problema que nos llevaría al socialismo o al comunismo, ¿no? Y bueno, en este sentido, los ingresos básicos se han constituido en un eje que ha orientado las discusiones recientemente, y creo, a reserva de lo que tú pienses, que va a estar presente esta discusión de manera activa en la búsqueda de soluciones, ¿no? De soluciones para este sector que en América Latina conocemos como el sector informal, y que todos han tendido a confundir, como lo abordamos en algún otro programa, como las personas que tienen un puesto en un mercado de comida o de cualquier producto, que obviamente pertenecen al sector informal, pero que este sector abarca a cualquier persona que hoy en día no tiene un ingreso fijo, que no tiene una quincena o un sueldo mensual que cobrar, un sueldo quincenal o un sueldo mensual que cobrar, y que vive, como decimos coloquialmente, al día, y que en el contexto de la crisis del COVID-19 se han mostrado particularmente vulnerables, ¿no? Y que en la discusión pública señalan y lo gritan, casi literalmente hablando, diciendo: ¿cómo me piden que me quede en casa si yo no salgo a trabajar, no como, ¿no? No genero un ingreso mínimo que me permita comprar algo de comer? Ya no digamos, queda completamente descartado la cuestión lúdica, el vestirse, etcétera, sino simplemente comer. Y bueno, tú has hecho énfasis en las herramientas que estarían disponibles, porque actualmente las que tenemos están bastante alejadas precisamente de la implementación de los ingresos básicos. Y como has mencionado, bueno, las herramientas disponibles están más cerca de los debates entre el quantitative easy y el dinero helicóptero, helicopter money. Y bueno, pues el problema es que creo que el uso eficaz de estas herramientas de política económica no están al alcance de todos los gobiernos con la misma eficacia y eficiencia, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, yo lo complementaría así a tu introducción, ¿no? Porque es un tema que la parte positiva es la discusión que se está aceptando como una discusión válida, legítima. Todavía recuerdo, y perdón siempre la referencia local, pero creo que no es menor, que sobre todo porque pues, apenas tenemos un año con este nuevo gobierno, que en la campaña pasada fue curioso. El candidato, uno de los candidatos identificados con la derecha, Ricardo Anaya, lo planteó el problema del ingreso básico universal, lo planteó como una política a implementar, obviamente, si él hubiera ganado la presidencia. Y a mí en lo particular, no lo menciono por simpatía política, ni mucho menos, no, lo menciono desde un punto de vista académico. Me llamó la atención porque precisamente desde el 2008, que yo hacía mención, que salió este tema por la crisis financiera, nadie lo había retomado, y el tema, cuando lo planteó en el debate, el otro candidato, Meade, y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo desestimaron, ¿no? Y lo vieron, porque actualmente creo que también me gustaría que fuera una de las cosas que discutamos. Esto se enfrenta directamente con el problema de que para muchos políticos es más fácil implementar las transferencias de renta directa en programas sociales no universales por su carácter, sino perfectamente identificados con poblaciones como chicos que no estudian ni trabajan, madres solteras, adultos mayores,
precisamente porque creo que es más fácil logísticamente de manejar el dinero y de hacerlo llegar, que es uno de los problemas que tú estás señalando respecto al problema de hacer llegar el ingreso básico universal. Hasta aquí lo dejo, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que das en el clavo de lo que me parece que podríamos discutir hoy con nuestra audiencia, que es lo siguiente. Hoy, en medio de la pandemia, se han resignificado y han vuelto a tener un lugar inusitado, diría yo, en la opinión pública, esta cuestión de los ingresos básicos. Para hacer un poquito de historia breve, reciente, antes de que se desatara la pandemia en Estados Unidos, el 20 de febrero, entró al Parlamento californiano, digamos, ¿no? Al Congreso del Estado de California, una propuesta de ley llamada CAL-UBI, California Ingresos Básicos, de la mano de los demócratas del distrito del Silicon Valley, que son los grandes impulsores del ingreso básico en Estados Unidos, ¿no? Okay. Los jóvenes, y tanto hombres como mujeres, ligados al tech capitalismo, ¿no? Y son impulsores de esta cuestión. Andrew Yang, que es digamos, el joven demócrata, la joven promesa de California, que pretendía estar en las primarias, que luego se bajó, es uno de los impulsores de la renta universal básica para Estados Unidos. El proyecto de CAL-UBI contemplaba $1.200 mensuales para los mayores de 18 años. O sea que ahí está colocándose como un piso de ingresos para los Estados Unidos en la discusión. Ahora, esta discusión de los ingresos básicos normalmente fue una discusión planteada en términos de una situación normal. Cuando decimos normal, en una discusión donde se puede argumentar sin la prisa y sin la premura de dar una respuesta inmediata frente a una contingencia extraordinaria, digamos, sin un factor exógeno que nos obligara a tomar una decisión inmediata. ¿Por qué? Porque la estrategia de los ingresos básicos, evidentemente, implica una remodelación completa de la estructura impositiva de los países. Eso está fuera de duda. Y por lo tanto esto significa que hay que tener una discusión lo más amplia posible, una argumentación lo más seria posible. Digamos, toda esta cuestión epistémica que nosotros hicimos énfasis en los otros podcasts, entraría en juego en esta situación. A ver, digamos, porque sí, adelante. Sí, porque los ingresos básicos no solamente entrarían en el ámbito de una respuesta justa, sino que también como una solución verdadera, ¿no? Entonces requiere una amplia legitimidad. Ahora, si uno ve lo que está sucediendo ahora en la prensa, en la opinión publicada y en muchos públicos de la opinión pública, hay una demanda cada vez más creciente hacia los gobiernos de que implementen ingresos básicos de la manera más rápida posible. Bien, esto sucede cuando uno ve las solicitadas de la ampliación de la renta ciudadana en Italia, de lo que está pasando en España, en Inglaterra, en Irlanda, de lo que está sucediendo en Corea y en Hong Kong, de lo que está sucediendo por la presión demócrata en Estados Unidos, etc. También de lo que está sucediendo en México, porque he visto muchos posteos en las redes sociales respecto a eso, etc. Pero lo que quiero hacer énfasis es que los ingresos básicos son como unas coordenadas de pensamiento de mediano y largo plazo. Yo lo que veo es que en el corto plazo, ahora donde estamos parados y donde hay una necesidad que el gobierno tome decisiones, los ingresos básicos como tal no pueden ser implementados. Lo que hay, evidentemente, es una estrategia combinada entre dinero fácil, helicóptero, dinero por helicóptero, y algunas discusiones acerca de dinero fácil para el pueblo. Me voy a explicitar un poco más para aquellas personas que no están familiarizadas con estos conceptos. La idea del dinero fácil y del dinero fácil y del dinero helicóptero son ideas pensadas cuando la autoridad monetaria visualiza que la tasa de interés
no puede ser utilizada en el contexto de la crisis económica. Técnicamente esto se conoce en términos keynesianos como la trampa de la liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por más que haga modificaciones de la tasa de interés, no logro que la oferta monetaria genere un impacto en la demanda agregada. ¿Mm? Entonces, ahí lo que la teoría está diciendo es que en casos excepcionales, como puede ser una crisis de este tamaño, una pandemia como esta, un fenómeno exógeno como este, de nada sirve darle a los ciudadanos o a las empresas pequeñas, a las medianas y pequeñas empresas, a los emprendimientos y quizás a las grandes empresas, de nada sirve darle dinero a tasas de intereses muy bajas. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando el ciclo se reanude, cuando evidentemente superemos esta pandemia y volvamos a algún esquema de normalidad, que no sabemos cuál va a ser, pero algún esquema de normalidad, las empresas van a tener que pagar Claro. los préstamos. Y entonces no van a tener un flujo de dinero capaz de subvenir a las inversiones futuras y al mismo tiempo empezar a amortizar las deudas. Con lo cual estaríamos endeudando más a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en esta época lo que la teoría diría es entrégale dinero a tasa de interés cero. Es decir, colócale dinero en el bolsillo. Te requiere dos cosas, técnicamente. Que la gente no ahorre ese dinero, que lo salga a gastar el dinero. Sí, revitalizar el mercado interno. Claro. Ahora, y la segunda cuestión es que además que no lo ahorre, implica que el Estado tiene que hacer un trade-off entre la nueva emisión de dinero que pone en circulación en el bolsillo de la gente y los esquemas impositivos. De alguna manera, el Estado tiene que bajar los impuestos por aquel dinero extra que mete en la economía. De lo contrario, estaríamos en un peligro de inflación. Sí, me río porque me imagino un escenario, empiezas a recibir X cantidad de dinero, te detectan en tu cuenta y Hacienda en los distintos países, la oficina encargada de cobrar los impuestos, pues se va sobre el impuesto sobre la renta, ¿no? Te empieza a decir, está usted ganando más, ¿no? ¿Dónde está el impuesto que usted no está pagando, el IVA, etcétera? Entonces se convierte esto en un círculo vicioso, Dante. Sí, pero además esta idea de que porque esto que acabo de decir en economía jugaría con el problema de que yo no puedo trabajar en los dos campos activamente al mismo tiempo. O trabajo en el campo fiscal o trabajo en el campo monetario. Entonces, si yo decido dar una respuesta monetaria, tengo que bajar mis niveles de posiciones impositivas. ¿Por qué? Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque estoy metiendo dinero extra y no quiero que se me vaya toda la inflación, pero al mismo tiempo, porque si yo mantengo el nivel impositivo, también estoy ahogando a las empresas que quiero reactivar. Entonces, necesito poner dinero, al mismo tiempo bajar un poco los impuestos para ayudar a las empresas, que es mi objetivo fundamental. Empresas, pequeñas empresas, autoempresas, digamos, ¿no? Personas autoempleadas. Bien. Ahora, todo esto suena fantástico, bonito, digamos, ¿no? Y ¿quién se podría oponer a una solución de este tipo en el corto plazo en unas circunstancias como esta? Ahora, esto que suena bonito implica tener una sociedad con ciertas características para que esto pueda ser eficaz y eficiente. Y sobre ese punto me parece que hay que discutir más para las cartografías diferentes del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo aplicar el dinero helicóptero en países como Alemania o España que aplicarlo en Argentina, en México, en Brasil, en Ecuador, en Honduras, en República Dominicana. ¿Por qué? En primer lugar, y luego lo pienso ilustrar con unos ejemplos, si me permitís, de Argentina, que me parece que pueden ayudar para entender mejor la discusión que tenemos. En primer lugar, yo diría que para implementar el dinero helicóptero hay que tener un banco central con unas capacidades y una robustez institucional sobresaliente. Porque el Banco Central va a ser aquel que va a poner en circulación el dinero para que llegue al bolsillo de la gente.
Con lo cual el Banco Central debe tener la autoridad institucional suficientemente aceitada para generar todo un mecanismo regulatorio con los bancos comerciales para que ese dinero finalmente llegue a la gente. Doy un ejemplo tonto. Argentina sacó en estos días de cuarentena un decreto de necesidad y urgencia para darle un subsidio, digamos, una transferencia monetaria a un conjunto de personas que abrió un registro. El gobierno esperaba 1,5 millones, 2 millones, y se anotaron como 7 millones de personas que quieren recibir esta especie de transferencia por el cierre temporal de las actividades. Te digo, peluqueros, podólogos, ¿no? Etcétera. Bien. No estamos hablando del conjunto típico de la marginalidad excluida, como pueden ser aquellas personas que hace años que no tienen una actividad laboral, sino que estamos hablando de personas que normalmente tenían una actividad laboral, pero con esto de la pandemia y la cuarentena, pues ya no la pueden seguir realizando porque no pueden abrir los negocios, sí, no pueden moverse. Son albañiles. Abogados, médicos, dentistas, etcétera. Ajá. Bien. Para esto, el Banco Central, el encargado de hacer esto es el ANSES, por un lado. Pero al mismo tiempo el gobierno, en el mismo decreto de necesidad y urgencia, abre una línea de crédito a una tasa de interés baja, mucho más baja que la inflación, pero aún es una tasa de interés, para que los bancos comerciales canalicen préstamos para que las pequeñas y medianas empresas paguen los salarios. Entonces, como diseño de política, como pensamiento, como objetivo de política, no está nada mal. El gobierno dice, voy a ayudar a aquellos que son cuentapropistas, digamos, ¿no? Que no tienen un ingreso fijo y no pueden trabajar, y al mismo tiempo ayudo a las pequeñas y medianas empresas con un préstamo a una tasa de interés baja para que paguen los salarios del mes en curso. En el caso de México serían de las 2 quincenas. Bien. El problema es que para que los bancos empiecen esta especie de préstamos, requieren todo un mecanismo aceitado con el Banco Central. De este decreto de necesidad y urgencia hace como 10, 12 días, todavía no se han puesto de acuerdo los bancos, el fondo de garantía que va a obrar como, evidentemente, como un fondo de garantía, y el Banco Central. Hace 10 días que se firmó el decreto, o un poco más, y todavía esto no se pudo implementar. Ya llegó al fin de mes, la gente no cobró, las empresas no pagaron. Voy a lo otro, el ANSES. El ANSES, que es la institución encargada de la seguridad social en Argentina, es la que paga las jubilaciones, las pensiones, etc. También paga la asignación universal por hijo y otro tipo de transferencias monetarias a los más desfavorecidos de la sociedad. El problema es que el ANSES tenía que pagar jubilaciones y pensiones, como los bancos estaban cerrados, porque así era el decreto de la cuarentena, los bancos no pudieron pagarle en efectivo a muchos jubilados y pensionados, o a derechohabientes del sistema jubilatorio en general. Entonces, ¿qué hizo? El gobierno lo abrió 2 o 3 días, ¿para qué? Para que los jubilados vayan a cobrar. Cuando lo abrió, se hicieron colas inmensas, como se calcula que más de 1,5 millones de personas se agolparon a lo largo y ancho del país para llegar a los bancos designados para el pago de las jubilaciones, que no son todos los bancos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que cuando digo la robustez institucional, estoy diciendo de que las instituciones deberían de ser lo suficientemente capaces para responder de manera inmediata con un know-how existente frente a esta necesidad imperiosa de dar una respuesta contundente para la entrega del dinero de helicóptero. Esto, viendo el caso argentino, no se cumple. Pero ahora déjame hacer otro comentario y te doy la palabra. Sí. El caso argentino, que quiere darle una tasa de interés rebajada, baja por debajo de la inflación, siendo la inflación alta en Argentina, más del 40% anual, le quiere dar una tasa del 20-24%, no solamente la sigue endeudando a las empresas, sino que en términos de esto del dinero helicóptero, no sería una buena solución. ¿Por qué? Porque la sigue endeudando. Las empresas, cuando volvamos a la normalidad, van a tener que devolver el préstamo obtenido a una tasa que no es cero.
Sí, lo correcto hubiera sido que la Autoridad Monetaria Argentina hubiera puesto ese dinero directamente en el bolsillo de las empresas o de los trabajadores a una tasa de interés cero. Pero acá entra otro debate. ¿A qué empresas? Cuando la teoría dice dinero fácil para el pueblo, ¿a qué pueblo se está refiriendo? ¿A todo el pueblo? ¿A qué conjunto de empresas? ¿A qué regiones productivas del país? Uh-huh. La, el eslogan puede ser bonito, pero la implementación es compleja. Ese me parece que es el meollo de la cuestión en el que estamos ahora. Un meollo de la cuestión que aún para un Estado, para un gobierno, para una burocracia federal como Estados Unidos, es un dolor de cabeza. Bueno, yo creo que la cuestión económica, las variables tanto micro y macroeconómicas las has descrito los problemas los has descrito muy bien, y creo que yo, digamos, reflexionaría más sobre este último aspecto de la implementación, pero vinculado con el debate político que esto va a generar, que va a generar la generación del ingreso básico universal, porque creo que inevitablemente la discusión va a ser de dónde se va a sacar el dinero, ¿no? Y generalmente los gobiernos populistas, al menos particularmente el que se está viviendo en México, de corte populista, son reacios a, digamos, entrarle al debate o al debate primero y después a la implementación de una reforma fiscal. Tú dices que hay que separar ambos aspectos, pero creo que si no se genera primero este debate, lo que va a pasar en términos de la discusión pública, y esta va a ser creo que transversal, es ¿por qué yo, que trabajo y que pago impuestos, sí, ahorita estamos en México en la época y creo que en muchos países de la declaración anual de impuestos, ¿por qué yo que pago impuestos tengo que subvencionar al resto de la población que no lo hace? O que lo hace de manera escasa, diferenciada, qué sé yo. Eso por un lado. Sí. Y por otro, la resistencia que para mí esto va a tener de los actuales gobiernos, que pueden ver, Dante, yo sé que tú has enfocado en esta cuestión de la implementación, pero creo que no va desvinculada con este punto, que pueden ver vulneradas o su capacidad de generar clientelas políticas, ¿no? Porque hasta el momento las transferencias de renta, como yo me gusta más llamarles hasta el momento, no para hacer la diferenciación entre ingreso básico y transferencia de renta, les ha funcionado más. La transferencia de renta a grupos específicos. Y entonces, creo que por ese lado habría una resistencia, sumado al hecho que has mencionado muy bien y que lo has desarrollado, que no existe una, digamos, base de datos universal. En México se me ocurre lo más cercano que tenemos es la base de datos del Registro Federal Electoral, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral, pero, como en alguna otra conversación lo que tuvimos, lo señalaste también bien, no basta tener esa base de datos, sino cómo vas a bancarizar a toda esta población, porque tú puedes combinar incluso distintas bases de datos, ¿no? En el caso mexicano, la del Seguro Social, que aglutina a todos los trabajadores de empresas privadas, el ISSSTE, que aglutina a todos los trabajadores del Estado, o el INE, ¿no? Que podría ser como la base del Registro Federal de Electores. Pero si algo ha sucedido ahorita con la pandemia, y creo que tú lo mencionaste hace un momento de manera directa e indirecta, es el problema que muchos sectores tendrían para disponer de ese dinero sin tener que ir al banco físicamente. Es decir, este problema va vinculado con con la profunda brecha digital que existe en América Latina, con el acceso a dispositivos electrónicos y con el incipiente desarrollo que en esta materia está teniendo la banca latinoamericana, ¿no?
¿no? La Ujú, generación ujú, de apps, ¿no? De aplicaciones, la banca ujú, electrónica. Todavía pocas personas la utilizan, tienen desconfianza, ¿no? Oye, ¿cómo voy a meter mis datos? No me ujú, vayan a robar mis datos, ¿no? O a hackear, los más sofisticados que así lo dicen, ¿no? No vayan a hackear, aunque no tengan que ver ujú, con nada de eso, pero bueno, no vayan a robar mis datos. Y eso, o sea, creo que toca otro problema, la generación de una nueva cultura de accesibilidad, de perderle el miedo primero a la tecnología de, y de utilizarla y de acceder ujú. por la población. Pero no veo a los gobiernos generando esto porque directamente creo que vulnera la capacidad de generar clientelas y de pues, los mantienen en el poder a nivel nacional y a nivel local, los gobernadores, los presidentes, etcétera. Sé que puede parecer que me estoy Ujú, desviando del tema, pero yo estoy viendo esas aristas más políticas porque eh, no veo, tú has señalado mucho la discusión en Estados Unidos, pero en América Latina, pues la veo ausente, ¿no? O sea, creo que ha habido intentos en algunos países de Europa, ¿no? De suministrar este apoyo. Había enterado que, por ejemplo, en Utrecht, en los Países Bajos, les habían dado 960 euros por mes. En Estados Unidos, ujú, en Alaska se había intentado algo parecido, pero ujú, ujú. creo que el debate va a ir por el lado de la implementación, como bien señalas, pero también considerando las variables políticas. Creo que para mí, y lo pongo a debate y a tu consideración, el ingreso básico, la posibilidad de implementar el ingreso básico universal, ¿no? Suministrarlo, puede socavar, vulnerar gran parte del poder político que tienen muchos gobiernos populistas, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Porque se rompe esa vinculación ideológica con el presidente en turno que me está suministrando el dinero. No, esto se convierte en una política constante, transversal, universal, como su nombre lo dice, y rompes ese vínculo. Y para mí, ese va a Ujú. ser uno de los principales impedimentos, sumado a la cuestión de la logística, que pueden hacer que se concrete esta idea del ingreso básico en una política real, ¿no? Ahí lo dejo. Mira, voy a hacer una reflexión que en un principio es contraria al argumento que vos A ver, sí. señalás, pero voy a llegar exactamente a la misma tesis tuya. La tesis que vos acabas de mencionar es que vos ves que en América Latina, con un populismo ramplante y acogedor, digámoslo así, eh, es un impedimento para la discusión pública y o futuras implementaciones del ingreso Sí, básico. Esa sí. sería tu tesis, ¿no? Bueno, yo voy a llegar a la misma tesis tuya, pero haciendo un análisis diferente. Y acá va. Yo creo que la cuestión de los ingresos básicos y de las transferencias monetarias, para separarlos como dos canales morales distributivos distintos, hay que centrarlo sobre una discusión que es en tiempos normales y otra discusión que es la que tenemos ahora, que son tiempos anormales, Ujú. digámoslo así, extraordinarios. Y en esta situación de los tiempos extraordinarios, todos los gobiernos de América Latina tienen la necesidad de dar una respuesta a una demanda que va a ser creciente y que por lo tanto, además de ser creciente, es urgente en términos de urgencia y necesidad, ¿no? No solamente es necesaria una respuesta del gobierno, sino que además es urgente. Es decir, la tienen que atender de manera Ujú. urgente porque esto va en su capacidad para ganar las próximas elecciones y mantenerse en el poder, él o el partido que representa el gobernante. Dicho esto, yo diría de que lo que tienen que hacer ahora es justamente meter dinero en el bolsillo de la Ujú. gente, ¿no? Y se van a olvidar del marco referencial más grande de ingresos básicos o de lo que los progresistas del mundo
quieran hacer de esta situación, la eliminación del capitalismo, una sociedad más justa, no importa eso. La urgencia para el gobernante es meter dinero en el bolsillo de la gente. Mi postura frente a esto es que los gobiernos van a querer hacer esta situación, van a querer implementar esta política de dinero en el bolsillo de la gente, pero se van a topar con una serie de realidades que van a ser obstáculos, en algunos casos, otros obstáculos duros de demoler. A ver. El primero que te digo es la cuestión de la solidez institucional en donde están parados para hacer la política monetaria expansiva. Ok. La segunda cuestión tiene que ver con el acceso a la tecnología para hacer esto de manera rápida, que es todo este mundo de la informalidad, la no bancarización y en algunos países de América Latina una falta de identificación de las personas de manera digital, lo que se conoce como el identity gap. En algunos países de América Latina hay personas que no están registradas, no están reconocidas por el Estado. Es decir, hay un problema de identificación. Claro, no tanto como África, por ejemplo, ¿no? Pero sí tenemos problemas de identidad. Con lo cual, esas personas que probablemente no estén identificadas por el Estado no las reconozca, siendo este un derecho humano, el derecho de la identidad, no tiene cómo llegar a ellas, ¿no? Entonces, ese es un segundo problema. El tercer problema es que el Estado, haciendo la política del helicóptero monetario, va a cometer muchas acciones que van a atentar contra los principios de la equidad y la imparcialidad. Voy a dar ejemplos. El Estado puede, a través de una política de dinero fácil o del helicóptero, atender a los que menos urgencias tienen. ¿Por qué? Porque son los que están bancarizados o porque son aquellos que están identificados. Es decir, le puedo dar dinero porque ya los tengo identificados. Pero quizás no son los que más lo necesitan. No, por eso decía, ¿no? La combinación de la única base de datos, al menos en mi país, que se me ocurre que combina tanto empleados públicos, privados y gente que trabaja en la informalidad, pues son los registros electorales. No, claro. En los estados de América Latina, todos, hoy por hoy, tienen una base de datos que incorpora a casi toda la población. El problema es que no es solamente identificarla, es hacerle llegar el dinero. Para hacerle llegar el dinero, claro, las personas tienen que estar bancarizadas, porque en Argentina, por ejemplo, algunos periodistas decían, oye, pero usemos el ejército para llevarle los sobres con dinero a las casas. O sea, ¿te imaginas el nivel de discusión de la Argentina? Entonces, a lo que voy yo es que el gobierno, por atender a aquellos distritos electorales que son más y de mayor peso, puede cometer injusticias muy grandes, puede violar criterios de equidad y de imparcialidad, en el sentido que puede atender a aquellos sectores que menos lo necesitan y postergando a aquellos que más lo necesitan. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque acá el tema no es que resulte imposible bancarizar a la sociedad, es que eso requiere tiempo. Y justamente lo que no tiene el gobierno es tiempo. Y tampoco tiene tiempo el gobierno porque tampoco tiene tiempo la sociedad. Y se pueden cometer otros criterios de injusticia basados en la equidad y la imparcialidad, pero en términos de territorialidad. Prestarle atención a aquellos sectores o distritos electorales más importantes en detrimento de aquellos otros menos importantes o menos relevantes. Entonces, y a lo que voy yo es que llegaría al mismo punto de tu tesis, pero por un camino diferente, que es que el gobierno no le va a interesar los ingresos básicos porque lo que tiene que solucionar es el problema del dinero del helicóptero en el cortísimo plazo, es decir, ayer, para tener una respuesta hoy, para mantener una gobernabilidad mínima en los territorios. Entonces, yo lo que veo es que la discusión de los ingresos básicos va a ir por unas coordenadas intelectuales, de la clase intelectual.
Mientras que el gobierno, los funcionarios públicos, van a estar discutiendo cómo hago que el dinero llegue al bolsillo de la gente. Y esa es otra discusión que va por otro carril y que enfrenta otros problemas. Y esos problemas que van a enfrentar probablemente alejen en la mentalidad del gobernante, no por populista o no populista, sino que va a alejar la discusión de los ingresos básicos porque es una discusión de índole utópica, porque sus problemas son de otra naturaleza. Sí. ¿Me explico? Yo eso es lo que estoy viendo en Argentina. Por ejemplo, a mí me parece que el problema que hoy enfrenta Argentina, que en este caso es un pionero en la fórmula, digamos, en el atolladero en el que se metió. El gobierno ha decidido poner dinero en circulación, poner dinero en el bolsillo de la gente, pero se enfrenta a los problemas técnicos de hacerlo. O sea, él tiene voluntad de colocar el dinero. Es más, tiene legitimidad para hacerlo. El problema es que se enfrenta a que no tiene las herramientas institucionales y tecnológicas para hacer que esto sea posible en el brevísimo corto plazo en que la sociedad se lo está demandando. Ok, acabas de tocar un punto que en México se debatió muy recientemente, antes de que todo esto ocurriera, a propósito de la confiabilidad, de la confiabilidad de los padrones de los distintos programas que ha venido implementando el gobierno mexicano para el programa de primer empleo, de jóvenes construyendo el futuro, así se llama, principalmente, ¿no? Y ese debate se dio porque una ONG pues, relacionada con los sectores, como el presidente le llama conservadores, o queriéndolo relacionar, o más encargada de México Unido contra la delincuencia, una cosa así, perdón por la falta de precisión, hizo una revisión del padrón y había señalado que tenía inconsistencias. Había nombres dobles, empresas inexistentes, y me hiciste recordar, y creo que va muy, muy relacionado, porque señalaba esta ONG, esta asociación civil, que no había certeza si realmente el apoyo le estaba llegando y que incluso posiblemente hasta se lo estaban quedando los empleadores, porque cómo funciona, ¿no? El empleador te acepta y se inscribe en el padrón y a partir de ahí pues te depositan a ti como joven. Y el problema que nos quiero con esto mencionar uno de los problemas que creo que se nos está olvidando, que es el problema de la corrupción, ¿no? Y entonces el empleador podría arreglarse con el chico o la chica en cuestión y decirle, no vengas a trabajar, pero me das la mitad del apoyo o una parte. Entonces es el problema de la corrupción y de la correcta implementación logística en hacer llegar el apoyo. Otro fue la reciente desaparición del Seguro Popular en México, la eliminación del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud y Bienestar, Nacional de Salud y Bienestar, el famoso INSABI, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando lo borran de un plumazo en el papel, al Seguro Popular, otra vez viene el problema de la implementación. ¿En qué? En hacer llegar las medicinas. Las medicinas a todo el sistema de salud, no solamente a las personas que no están afiliadas al Seguro Social o al ISSSTE, sino también a las personas que están afiliadas al Seguro Social y al ISSSTE. No llegan las medicinas. Y se acusa de un problema de licitaciones con los laboratorios, y no hay claridad al respecto. Pero lo que está detrás, más allá de esto, es la implementación. Y no sé cómo sea en Argentina. En México, los que tienen mejor, comillas, fama de hacer llegar sus productos a la ciudadanía, a los consumidores, son las empresas encargadas de la famosa comida chatarra, ¿no? Las papas y los refrescos. Lo curioso del asunto, y no es menor lo que estoy mencionando, y después ya no se volvió a mencionar el asunto, es que el presidente dijo que se estaba asesorando de personas que habían trabajado en logística en estas empresas para hacer llegar las medicinas.
Ujú, Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos? Precisamente para apuntalar tu argumento. O sea, creo que ujú, los gobiernos tienen este problema de implementación en el corto plazo, pero lo tienden a soslayar. Y con el COVID ha venido a, digamos, a emerger esta discusión, sumado a, y esta es la segunda parte de mi aportación, a que en México, y no sé si en ujú, Argentina y en el resto de los países de América Latina, se ha venido debatiendo el tema de la necesidad de trabajar los 5 días a la semana y la necesidad de trabajar las 8 horas diarias o 10 horas diarias. ujú, Y en ese ujú, debate, uno de los empresarios más ricos del mundo, o si no es que el más, mexicano, Carlos Slim, señaló que había toda la posibilidad ujú, de que la gente trabajara únicamente 3 o máximo 4 días a la semana y tener fines de ujú, semana de 3 días para que las personas se dediquen al ocio o a lo que se les dé la gana, ¿no? Y que en el largo plazo, ujú, la innovación tecnológica, que creo que eso no lo hemos tocado, me permito abordarlo ahorita, la innovación ujú, tecnológica hará muy pronto que muchos puestos de trabajo sean innecesarios, ¿no? Y esto nos ujú, coloca ante la ujú, problemática de qué hacer con esas personas, ¿no? Secretarias, ujú, ujú, office boy, como se les dice en México, o mensajeros, vigilantes, no sé, por mencionar algunos, que tal vez incluso Dante, después de ujú, esta emergencia sanitaria, tú lo mencionabas en alguna conversación que tuvimos fuera del podcast, pues a lo mejor ya no van a poder regresar a su trabajo, porque les van a decir, ¿qué crees? ujú, Encontrar la solución de sustituir, una solución para sustituirte, ¿no? Pensamos en la secretaria, un ujú, chat ujú, empresarial, terciarizar la entrega de documentos a través de empresas y ya no tener un mensajero de planta, qué sé yo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, tú dices, no ujú, hay los incentivos para que en el corto plazo esto se haga, pero creo que los gobiernos sí deberían de estar atendiendo el problema porque dentro de 15 o 20 años, muchas carreras que hoy todavía se imparten en las universidades, oficios, pues creo que no van a encontrar cabida en el mercado de trabajo y qué, es, qué vamos a hacer con estas personas, ¿no? Entonces, creo que la innovación ujú, tecnológica ujú, sí impone en el horizonte de largo plazo la necesidad de ir encontrando las soluciones para lo que tú señalas. Solucionar ujú, la cuestión logística, la implementación del ingreso básico universal, que ya se está viendo con los ejemplos que mencioné. Repartir medicinas a todos los sistemas, al ujú, sistema de salud de un país, ¿no? Y de la mano de la corrupción acerca de los padrones. ¿Son los padrones confiables? ujú, Eso es algo. ¿Serán confiables? ¿Qué ujú, mecanismos de ujú, auditoría se van a implementar de la mano de la que son logística para el ingreso básico para auditar los padrones y no tengamos personas, y que ahorita lo estaba recordando, que ya se ocurre en México, van a cobrar la pensión del abuelito cuando el abuelito tiene 6 o 1 año de fallecido, ¿no? Y que siguen ujú, cobrando ujú, hasta que detectan la forma de, que ya hay maneras, ¿no? El famoso pase de lista y otras formas, pero que hay personas que ujú, se las ingenian para cobrar ayudas, pensiones, etcétera, cuando la persona que es el beneficiario directo ya no vive, ¿no? Y que lo único que evidencian es ujú. la ausencia de mecanismos efectivos de auditoría de los padrones. Sí, ahí de lo que tú dices, de todo lo que tú dices, yo estoy de acuerdo y lo Uh hemos -huh. hablado en otra oportunidad. El, el- el asunto que yo quisiera remarcar en esta conversación es que, como todos sabemos, la democracia funciona relativamente bien en el corto plazo y funciona bastante Uh mal -huh. para los problemas de largo plazo. Por lo tanto, digamos, los políticos que están ahora en el gobierno, en los diferentes países latinoamericanos, tienen que resolver el problema que tienen ahora. De largo plazo se ocuparán otros y se ocupará la sociedad civil, en algunos públicos de la sociedad civil. Entonces, es claro que terminada la pandemia, habrá muchos públicos de la opinión pública que estarán preocupados en ver cómo se ensambla las coordenadas de la construcción de un nuevo problema para que la política pública
trate de solucionarlo. Me refiero a las nuevas tecnologías, la creación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el corto plazo, ahora donde estamos parados ahora y frente al problema que tenemos ahora de la pandemia, los gobiernos tienen que dar una respuesta. Y esta respuesta está enmarcada en casi todos los países por estas herramientas que acabamos de mencionar, el dinero helicóptero, el dinero fácil para el pueblo, etcétera, etcétera. Yo lo que veo acá es que la salida de la pandemia, volviendo lentamente a una normalidad que no sabemos cuál va a ser bien a bien, porque no lo sabemos, va a dejar tras de sí como una estela en el horizonte, en el cielo, lo siguiente, que voy a hacer hincapié ahora, 2 puntos. Lo primero que va a dejar es un sabor amargo de la incapacidad de nuestros estados para, o va a desnudar la incapacidad de los estados en las cuestiones más nodales o primarias, que es que evidentemente no tienen las herramientas para enfrentar los problemas de política pública que se supone que los estados tienen que resolver. Y me refiero a las capacidades tecnológicas de los estados, me refiero a las capacidades previsoras de los estados, me refiero a los recursos humanos que están dentro de los estados, al nivel de discusión epistémica que tienen las burocracias estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la segunda cuestión que va a desnudar es que probablemente en muchos países se vayan a colocar nuevos impuestos para hacer frente a esta pandemia. Sí. Bueno, en Argentina, hoy, los periódicos ya están hablando de que el gobierno tiene en cartera la implementación de algunos nuevos impuestos para enfrentar esto. Por supuesto que van a ser impuestos más progresivos, pero hay que ver estos impuestos a mediano plazo cómo encajan distorsivamente con la economía. Sí, totalmente. ¿No? Esa es toda una discusión. Y la tercera cosa que va a dejar como una estela en el cielo es que estas nuevas transferencias van a dejar historias en las personas. Y van a dejar la posibilidad de que, pasada la pandemia, distintas demandas sociales se monten sobre estas nuevas transferencias que van a existir en la sociedad. Entonces, yo lo que veo es que, más allá del problema de corto plazo, que es cómo le entrego dinero a la gente, dinero que la gente necesita para que la maquinaria y la capacidad de pago no colapse en una economía, porque de eso se trata, para que la cadena de pagos no colapse de manera total, esta respuesta va a dejar una serie de antecedentes, un caminito por el cual se van a montar nuevas demandas y nuevos movimientos sociales, contigo, por decirlo claro. así. Sí. ¿No? Entonces, nosotros no tenemos la bola de cristal ni mucho menos, pero es lo que podemos intuir con la información y en base a la historia, digamos, de sucesos parecidos, ¿no? Y yo creo, en lo personal, que los estados van a cometer, no podría ser de otra manera quizás, van a cometer muchos, pero muchísimos actos de injusticia en nombre de la justicia. Cuando me refiero a justicia, me refiero a la justicia distributiva, ¿no? A decisiones justas. Y entre ellos, estos que acababa de mencionar yo, van a priorizar ciertos distritos por sobre otros, ciertos sectores económicos por sobre otros, ciertos actores por sobre otros, y esas decisiones evidentemente van a estar en un criterio de temporalidad, van a estar acuciadas por la temporalidad, más no necesariamente por un criterio de justicia. Entonces, yo lo que veo es que a futuro hay un largo trabajo de la democracia para subsanar heridas que va a dejar esto en términos de justicia distributiva. Sí, coincido. Y bueno, y esto va a desnudar por nueva cuenta, digamos, de nuevo, la fragilidad informal de nuestras economías.
porque mi preocupación es, este dinero helicóptero, ¿va a llegar a los sectores más necesitados? ¿Y va a llegar en qué tiempo? ¿En un tiempo razonable o va a llegar a destiempo cuando ya ese dinero no pueda resolver ningún tipo de problema? Yo lo que reflexiono a partir de lo que estás diciendo es que cuando hablas de estas inequidades que va a producir la atención y primero que nada de la emergencia del COVID y luego el afán, si es que se hace, de implementar el ingreso básico, es que en muchas zonas se van a enfrentar al pragmatismo de, vamos a ponerlo así, de crear oficinas o brokers, ¿no? Que hagan llegar el beneficio. Porque, digamos, o alianzas en el mejor de los casos con bancos, porque pienso, no sé, al menos en México tenemos ese problema, que es en ciertas zonas, de hecho, empresas completas se han ido por el problema del narcotráfico, ¿no? Mucho el narcotráfico incluso también ha localizado a personas que reciben hoy en día apoyos sociales, incluso las propias pensiones, y les piden una parte, ¿no? Y nos coloca otra vez ante el problema del acceso a los padrones y a las bases de datos. Estos grupos del crimen organizado han tenido acceso a las bases de datos y saben y tocan tu puerta, saben el día que cobraste tu pensión, vamos a poner el escenario del día que cobres el ingreso básico, y te lo van a ir a pedir una parte o incluso completo. Entonces, el problema de la implementación va de la mano de la corrupción y el problema de la inseguridad y de la violencia, que al menos en México lo vivimos, ¿no? Y no, un tema importante, ¿no? Porque nadie, digamos, no es poner un banco, un cajero, o lo que como tú le llamas, o una oficina donde estén los cuates que te entregan el dinero, sino que el problema está en que hoy en día a los simples, bueno, no simples, simplemente llegan a los municipios, a las oficinas municipales aquí en México, que es la unidad básica de gobierno, el municipio, y le piden al presidente municipal que le entregue la mitad o casi toda la nómina. Entonces, imagínate, dentro de los problemas de implementación que tú mencionas, yo le sumo el problema de la violencia y de la inseguridad, estrictamente vinculado con el narcotráfico, ¿no? Que se ha, digamos, pues ha ampliado sus miras y ya no nomás se dedica al narco, ¿no? Se ha diversificado y ahora te cobra derecho de piso o, repito, va y te dice, Dante Avaro, yo sé que tú cobraste tu pensión, dame la mitad, por favor, si no quieres que te pase algo, ¿no? Imagínate con el anuncio de que ahí va a haber un ingreso básico universal, pues me imagino que muchos de estos grupos van a decir, aquí hay una oportunidad de negocio, ¿no? Por negocio entre comillas. Sí, sí. Sí, ahí tocas un asunto medular y que tiene variaciones y tiene variantes y tematizaciones, paisajes diferentes en cada uno de los países de América Latina, pero que es un punto bastante importante. Y para cerrar, me parece que del tema que nos ocupamos hoy, yo no sería optimista. A ver, a mí me encantaría ser un optimista social sobre lo que va a suceder en términos de la economía en América Latina con respecto a lo del COVID. Pero básicamente no veo un panorama a través del cual ser optimista, y sobre todo ser optimista para los grupos más desfavorecidos, para aquellos que tienen menos activos, no solamente físicos, sino intangibles. Porque hace poco tuve una discusión con un colega que mencionaba de que aún las personas más desfavorecidas en términos de activos físicos transferibles tenían las capacidades básicas, como por ejemplo para manejarse en las redes sociales y todo lo demás, y esto planteaba
un buen incentivo para la bancarización, Así las es. billeteras virtuales y todo lo demás. Y yo le dije que una cosa es tener la capacidad para interactuar en Facebook, por ejemplo, pero otra bien diferente es cuando hablamos de dinero. El dinero tiene una particularidad muy importante para las personas en términos psicológicos. Y además de tener esa particularidad, el contacto con el dinero físico a las personas le da cierta seguridad y cierta libertad. Ujú. Te lo voy a poner de otra manera. En los sectores más recónditos de nuestros países, donde las personas más desfavorecidas se mueven en aquellos negocios en donde van a comprar, la mayoría de las veces esos negocios ni siquiera tienen postnet Claro. para pasar la tarjeta. Pero además hay otro elemento, que el dinero físico es el dinero que mantiene, Ujú. alimenta la economía informal. Entonces, si el dinero digital implicaría que la economía está blanqueada, porque el Estado tendría control Ujú. absoluto sobre las compras y las ventas. Entonces, ahí hay una resistencia propia del sistema informal a la bancarización y al dinero digital, que es parte del problema público. O sea, no es solamente una mala voluntad de las personas o falta de activos a través de los cuales las personas no quieren digitalizarse, es que la propia estrategia de supervivencia implica el uso del dinero físico, no virtual. Y entonces, nuestros países se mueven entre esquemas del 40 al 60% de economía informal. Y entonces yo veo que va a ser muy difícil para los estados tener una política de helicóptero equitativa e imparcial. Es decir, darle efectivamente el dinero a las personas que lo necesitan. Ujú. Y yo creo que si no logramos, claro, si el Estado no logra eso, su política va a ser una política fallida, Porque sí. aún con toda la voluntad que Bueno, puedan ahí tener, es que digamos, ¿no? lo que pasa es que también se enfrentarían a este problema. O sea, muchas personas que están en la informalidad podrían hacer un análisis de costo-beneficio en términos de qué les representa recibir ese apoyo. Si les representa bancarizarse y por lo tanto estar controlados en la totalidad de sus ingresos y pagar impuestos, Ujú, muchos no se van a empadronar, ujú. por decirlo así. No van a decir, no, a mí no me conviene recibir este ingreso básico porque me va a tener controlado por la cuestión psicológica y práctica que tú mencionas. La psicológica es, Claro, yo no quiero sí, meter mis datos porque me sí, van sí. a controlar. Y segundo, ese control derivará en que sepan que Ujú, aparte de los 1,000 pesos mexicanos o lo que sea que me dan, van a tener acceso al resto del ujú, dinero que me ujú. entra de mis ingresos, De mis y por lo tanto me van a decir, Claro, oiga, pues sí, aprovechando, pase a la caja a pagar sus impuestos, ¿no? Ujú. sí, sí, sí. Pero eso que tú dices, y es muy cierto, tiene que ver en un Sí. contexto de mediano y largo plazo, en donde la sociedad pueda discutir más ampliamente. El problema que a mí más me preocupa o me ocupa Sí. ahora en este diálogo es el problema este inmediato de que el Estado tiene que dar una solución a un problema de Ujú. dimensiones Sí. enormes. Entonces, yo creo que frente a este problema el Estado prácticamente puede tener buena voluntad, pero no Sí, tiene es herramientas, una conclusión. porque Ujú. no las tiene en el corto plazo. Es una conclusión. Y lo único que va a poder hacer es generar transferencias monetarias con el modelo del helicóptero, con el dinero fácil para el pueblo, o estrategias Ujú. similares o mixtas, pero no lo va a poder hacer de manera imparcial y equitativa, es decir, dárselo a Sí. aquellos que en verdad lo necesitan. Ese es lo que me preocupa mucho y que además eso puede generar a futuro tensiones, laceraciones dentro de la sociedad que pueden ser muy complejas para la democracia. Eh, yo cerraría con una temática que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí ilustra un problema de equidad y de Sí. necesidad y de urgencia. Hoy en los periódicos, en algunos periódicos, aparecieron notas acerca de, en tono de pregunta, digamos,
si sigue siendo un imperativo ético que los médicos atiendan a pacientes aún en riesgo de perder su propia vida. Para ponerlo en un contexto sería, frente a esta pandemia en donde tenés altas probabilidades de enfermarte siendo médico, ¿tenés el imperativo de seguir atendiendo? Evidentemente esa pregunta retórica tendrá contestaciones en cada quien de diferentes maneras, pero el punto acá es que plantea una situación de conducta ética por un lado y de justicia distributiva local dentro de los hospitales, donde los hospitales saben que están cometiendo injusticias de alguna manera. Esto trasladado al esquema este que estamos hablando ahora de la ayuda, del dinero helicóptero, implica que el Estado también tiene que ser consciente que va a generar un montón de injusticias con su accionar inmediato. Y que a largo plazo, esas injusticias, en un mediano plazo, cuando esto vuelva a la normalidad, se van a hacer sentir dentro Totalmente. de la yo no quisiera tener una visión negativa y sombría del asunto, pero yo creo que vamos a enfrentar, mi querido Carlos, unos meses muy complicados, no solamente en términos de contagio, sí, sin duda, sino en términos económicos. Para muchos de nuestros países esto va a ser muy complicado, pero muy complicado.